con nosotros el diputado Tobías Crespo, quien es diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial y miembro de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación y Comisión de Desarrollo Humano. Un amigo de Visión Integral, para nosotros es un placer tenerle de nuevo por acá, ¿no? Un hombre inquieto, que se mueve mucho, se le conoce mucho. Y escribe mucho. Escribe mucho. Se da mucha carpeta. Un placer tenerle con nosotros de nuevo, Tobías. Gracias, Juan José y Luis, invitarme a este programa de nuevo y saludando también a los televidentes de este espacio que siempre siguen sus orientaciones y sus informaciones. Muy agradecido. Mire, aunque usted dejó ese tema, pero yo pienso que sería bueno analizar con usted qué ha pasado con la ley, o sea, una pequeña evaluación de la ley de tránsito, es larguísimo el nombre, ley de tránsito, 63-17. La 63-17, pero como la gente le dice la ley de tránsito, movilidad urbana y todo lo que es transporte y seguridad. ¿Qué ha pasado con la ley? Porque a veces la gente entiende, ya hace prácticamente casi 2 años, ¿no? Un año y algo, meses, sí. Pero ya designada una persona frente y fusionada todas estas instituciones que estaban dispersas, la gente entendía como que eso iba a funcionar de una vez. Y uno piensa como que hay algunos todavía tropiezos que se están dando con relación a la aplicación de la ley. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo usted lo evalúa? Mire, nosotros lo evaluamos bien. Primero porque fue valiente la decisión del presidente de promulgar la ley. Es decir, habían sectores que no le interesaban su promulgación, porque no había una ley de transporte terrestre. Esta es la primera ley de transporte. Si se va a regular una actividad económica que se había desarrollado por uso y costumbre, o lo que le llaman el derecho consuetudinario. Lo que teníamos era una ley 241, pero también teníamos una dispersión de 12 instituciones con atribuciones en múltiples ocasiones solapadas. Y en ese sentido, luego de la promulgación, que fue el 21 de febrero del año pasado, sí hubo una postergación, una espera, que mucha gente entendió como un vacación legis o un vacío, porque se duró 4 meses. Nosotros entendíamos, los legisladores, que se iba a designar inmediatamente lo que es la dirección ejecutiva del Intran, todos los incumbentes. Y se esperó 4 meses y finalmente fue a final de junio, julio, que el presidente pues designó a todos los incumbentes del Intran y posteriormente, 3 meses después, viene la transformación de la MET a la DGCET, que ahora está pendiente la transformación de la parte operadora del Metro de Santo Domingo, de la OPRE, de la ONSA y del teleférico en empresas prestadoras de servicios de transporte para ser reguladas por el Intran, igual que las demás empresas privadas. El Intran tiene bajo su responsabilidad de manera inicial, fuera de los 3 reglamentos que se aprobaron desde el Ministerio de la Presidencia y en combinación con el Ministerio de Administración Pública, el tema de los 32 reglamentos, que también ahí hubo mucha desinformación y eso ralentizó un poco las expectativas de la ciudadanía. 32 reglamentos que la misma ley daba 6 meses. El Intran se ha tomado 1 año y los dividió en 2 grupos, uno para 6 meses y otro para 1 año completo, para 12 meses. Una gran parte ya de esos reglamentos se hicieron consultas. Ya esa parte está muy avanzada. Entonces la gente, la ciudadanía, tiene una expectativa de que iban a haber cambios de manera fundamental. Nosotros los legisladores entendíamos que iba a haber un momento transicional, a partir del cual, una vez iniciada la primera ola, porque esta ley inicia la primera ola de modernización y de transformación y de cambio en el transporte y en la movilidad, porque yo digo de manera muy responsable que esta ley debió ser aprobada hace 20 años. Nosotros, el Estado dejó acumular todos estos problemas y no podíamos ser ilusos de que a una distancia de un clic de la noche a la mañana se resolvieran. Ahora, una vez ya conformado el Intran, aprobados los reglamentos que ya están casi en finalización y puesto en práctica lo que es el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial que lo contempla la ley y que ya el gobierno venía trabajando con la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial y el Plan Nacional Estratégico de Movilidad, es decir, el gobierno ha identificado algunas áreas para dar lo que serían victorias tempranas o efectos de impacto en algunas zonas
que requieren ya ser intervenidas por el tema de la movilidad y de la intervención desde el punto de vista del transporte y el tránsito. Lo que nosotros debemos esperar en los próximos meses, y ahí esa es la contribución que deberíamos hacer, que se mantenga esa voluntad política, que se apliquen recursos presupuestarios. El Intran para este año se le aprobó, no lo que pidió, pero se le aprobó una cantidad que le permitió dar en marcha con muchos... ¿Y para el año que viene? Deberían ser más por lo siguiente. Este año el Intran tuvo que emplear una gran cantidad de profesionales que no lo tenía ni la OTTT, ni lo tenía la DGTT, todas las instituciones que se eliminaron, es decir, esta ley eliminó y ya no existe, la DGTT, la OTTT, el CAR, el FONDE y la Caja de Jubilación y Choferes, de Jubilación y Pensión de los Choferes, lo que implica que se requería una gran cantidad de profesionales técnicos, especialistas en estudio de tráfico, en movilidad, en urbanismo, en seguridad vial, que no se tenían. Tecnificarlo. Y tecnificarlo. Yo creo que mantenida esa voluntad, aplicada a los recursos financieros, formado no solamente los profesionales del área, hay que formar a los transportistas. Es decir, nosotros debemos llevar a que los choferes y los transportistas cambien hacia una mentalidad empresarial. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que para tú dar un servicio de transporte público ya no es un sindicato, es una empresa que debe estar organizada y formalizada, que debe pagar impuestos y que debe tener responsabilidad civil y penal sobre las mercancías y las personas transportadas, y pagar la tesorería para que los choferes, y esto apela a la seguridad social, tengan pensiones dignas y su seguro familiar de salud. Entonces, transformado ya las empresas, que muchos ya de los transportistas a nivel nacional, mucho antes de promulgarse la ley, ya habían ido a ONAPI y habían cambiado todo el esquema que tenían de ONG, ¿verdad?, o asociaciones de federaciones o sindicatos hacia empresas. Ya entraría... De cooperativas más bien, la mayoría de ellos. No, cooperativas no, la ley establece muy claro que es empresa. Hay una ley de la sociedad. ley, ellos, como estaban organizados, tenían un espíritu como de cooperativismo en la forma. Una estructura combinada, Luis. Ellos inicialmente empezaron como independientes, ¿verdad? Un chofer cogía una ruta, empezaba a operarla, después se establecía una asociación, después de esa asociación se establecían federaciones, luego confederaciones, y en un momento dado también se apeló al cooperativismo para ser parte de una estructura más poderosa y más compleja. Pero nosotros no es que, la ley no es que elimina que tú seas cooperativa, no es que elimina que tú seas federación, pero ya tú serías un gremio empresarial, no un sindicato, porque la figura del sindicato apela a otras conquistas y a otros derechos, ¿verdad?, consagrados en la Constitución, que no es el de prestador de un servicio por paga, de un servicio público, de interés público, y que el Estado es su responsabilidad garantizarlo. Y sobre esa base, pensar siempre en el ciudadano de a pie, que es el que se moviliza, el que se desprende de sus ingresos a veces muy mínimos, para un servicio básico que es una necesidad de transportarse de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, o a los centros de salud, o a los centros de diversión, o a hacer cualquier diligencia, y que el Estado debe garantizarlo. Es decir, nosotros debemos entender que tanto los prestadores públicos, y aquí hablo de la ONSA, del teleférico y del Metro de Santo Domingo como operadores, ¿verdad?, empresas del Estado, y los prestadores privados deben poner al usuario, al consumidor, en el centro de sus políticas, de sus decisiones, para lograr un servicio eficiente y eficaz que permita incluso que con la integración técnica, operativa y tarifaria, el costo de la tarifa del pasaje pueda bajar. Aquí hay ciudadanos que pagan a veces 3 y 4 pasajes por un tramo que es recto y que se lo dividen en varias rutas, y sobre esa base en la mayoría de los países los ciudadanos pagan en promedio un 6% de su gasto de transporte de los ingresos. Sin embargo, aquí llega a un 20%, a un 25% y en algunos momentos llega hasta un 30%, sobre todo mientras más bajo es el salario mínimo, más se afecta tiene la canasta de ese ciudadano. Por ejemplo, un salario de 5,000 pesos, que tú gastes 2,400, calculando un pasaje de la ONSA de 20 pesos. Yo estoy calculando un pasaje de 20 pesos, por eso es que muchos ciudadanos a veces hacen, como diríamos, se van en bola y hacen ruta con los otros ciudadanos porque a veces no tienen para transportar. Mire, ingeniero, hay una parte que yo creo que es la de mayor preocupación a nivel de la implementación de la ley,
y es el motoconchismo, donde prohíbe de manera clara y precisa que queda prohibido que niños sean transportados en motor. Y además... menores de, menores de 8 años. De 8 años. Y además, a los que no son niños, que también deben llevar un casco protector. Entonces se cree que si el que va conduciendo el motor lo lleva, pero así no lo lleva entonces atrás lo que es que el pasajero. Y aquí nadie dice nada. Eso sigue igual, porque yo entiendo que debe haber un proceso escalonado en que se vaya implementando la ley. Y sobre todo aquellos que son más peligrosos, elementos que son verdaderamente suicidas, ¿no? Debe Y todas las implicaciones que tiene esto para el Estado, que tiene que entonces asumir todo lo que es el costo hospitalario, de recuperación, de todo lo que ocurre con el motoconcho. Mira, de manera definitiva el gobierno va a tener que regular de manera muy responsable y muy seria el fenómeno del motoconcho o de la motocicleta, porque la motocicleta puede ser utilizada en diferentes actividades, mensajería, delivery, como transporte personal. O como transporte personal. Incluso hay ciudades de aquí que las jóvenes salen en la tarde a pasear en la pasola, en su pasola. Entonces, la motocicleta es un fenómeno de la realidad económica y social. Mucha gente que no consigue empleo ve en la motocicleta y en las labores que se desprende como una forma de ganarse la vida. En países desarrollados la gente se desplaza, eso se entiende. Pero, voy al tema. Pero Pero hay otra realidad que nos da más fuerte, que es que nosotros hasta el último informe que estamos esperando de la OPS, que yo creo que deben bajar las estadísticas de siniestralidad, nosotros estamos cabezando en América Latina en el mundo con 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El Estado, el gobierno se puso al 2020 bajar un 30% las víctimas. Yo soy más exigente, yo diría que a la mitad. ¿Por qué digo a la mitad? Porque la media de América Latina, y me estoy comparando con países iguales que nosotros, latinos, claro, es 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Entonces, si nosotros no abordamos con responsabilidad el fenómeno de la motocicleta, no vamos a bajar esos índices. ¿Por qué? Porque en el caso de la motocicleta, junto a los peatones y a los ciclistas, son los usuarios más vulnerables de la vía, porque su carrocería es el cuerpo. Claro. Y en ese sentido, las exigencias, Luis, nosotros teníamos que ser muy exigentes en la ley. No solamente es menores de 8 años, no solamente es el casco, Luis, es que son 2 personas, porque la misma matrícula dice que la motocicleta viene para el conductor y un pasajero. Pero no quisiera ver esa medida como teniendo algún efecto, algún resultado a nivel de la ciudad por lo menos, porque implementarla a nivel de las provincias y de los municipios es todavía peor. Caótico. Pero aquí pero se puede dice, aquí, a nivel de piloto. La identificación de los motoconchistas por el tema el tema de la violencia, los robos, o sea, ocurren los crímenes en los motores. Entonces, siguen como que no hay una iniciativa que diga, bueno, arrancamos con un plan de identificar a todo el mundo, este motoconchista, este no lo es, aquello. O sea, es como que eso sigue. Mira, la ley lo contempla, incluso ya Impuestos Internos, Juan José, convocó para el cambio de las placas. Ustedes saben que una gran cantidad de motocicletas andaban sin placas. Tú llegabas a una intersección y veías una gran cantidad. Ahora esta ley establece 2 placas. Y no solamente para las motocicletas, para cualquier vehículo, la delantera y la trasera, porque también establece la imposición de multa a través de fotocámara. Y si yo no puedo ver la placa delantera, no puedo saber el vehículo que viene, porque una vez que te impactan o sucede un atraco o un sicariato, ya tú no viste la placa por la parte delantera. Entonces se está la tienen de lado también. Se está convocando para cambiar todas las chapas y retomar al tema que nosotros teníamos anteriormente de 2 placas. Pero la ley establece la regulación de las paradas, el alcance de las paradas, la rotulación de esas paradas, las 2 placas, el casco y toda una serie de iniciativas que llevan a garantizar y preservarle la vida a esos ciudadanos. Mucha gente entiende que los motoconchistas, que los delivery, que los mensajeros son votos, pero también son votos que perdemos. Es decir, la estadística te da en la cara y te dice que de un 60 a un 67% de los accidentes de tránsito, y tú puedes ir a las estadísticas del Hospital Juan Bosch, del Darío Contreras o del Ney Arias Lora, eso es increíble. Está involucrado una motocicleta, un vehículo de 2 ruedas. Y los fines de semana eso se dispara. De viernes a domingo, todavía el lunes queda un rezago
del alcohol, ¿verdad? Y de ciertos elementos de fiesta que se dan los fines de semana, pero eso no solamente en República Dominicana, en todos los países los accidentes, las víctimas mortales y los heridos los fines de semana aumenta porque la gente se va a centros de diversión, pero en República Dominicana es con mayor intensidad, sobre todo en las noches y en las madrugadas. ¿Y por qué la India, que es un país con niveles de atraso casi similares o más que nosotros, su sistema de transporte vía motocicleta a ellos les funciona? Bueno, porque lo regularon. Yo no estoy diciendo, yo hablé en términos de mentalidad, del fenómeno de la motocicleta, pero te voy a decir, en España, ya España hace tiempo que pasó el tema del casco protector. España regula la guantilla, la rodillera, la codera, y en el casco protector hasta el tipo de material del casco protector para que cuando tú vas a utilizar recorridos largos, el viento, ¿verdad?, te proteja del polvo en los ojos. Es decir, que nosotros debemos por lo menos ir superando el tema del casco. Y déjame decirte que después que entró la ley, yo estoy monitoreando y observando. Ya la mayoría, no te voy a decir que andan los dos, pero aquí hay una empresa de taxi que sí anda con los dos, uno para el usuario y otro para el conductor, pero ha mejorado. Cuando llego a una intersección, veo que todos los motoristas tienen su casco. Sí, eso ha mejorado. Mire, vamos a hacer una pausa con su anuencia. Retornamos en breve con esta interesante conversación. Estamos conversando con el diputado Tobías Crespo. Mire, uno lo que siente con este tema de la aplicación de la ley y del surgimiento del instituto, del Intran y la DGC que aparece, como que la autoridad, como que la gente no siente todavía. No se como siente. que existe la autoridad, que la gente... Yo cada rato veo a la gente pasándose en rojo en los semáforos, una dirección del tránsito malísimo cuando están la gente de la DGC. No hay respeto todavía, o sea, uno no siente que hay una autoridad, que la consecuencia, el régimen de consecuencia como que empieza a funcionar. La gente dice, o si me voy en rojo, o si tal cosa, o si me subo una acera, o sea, todavía uno ve como un desorden, como que el respeto no se siente todavía. ¿Qué usted cree de eso? Mira qué es lo que pasa, ninguna ley, por más trabajada que sea y por más consensuada como fue esta, que duramos 5 años y medio, ¿verdad? Sí. Aunque yo empecé en el 2005, puede cambiar comportamiento y conducta si no va amarrado a un buen régimen de consecuencias. Exacto. Es decir, si la aplicación, el régimen sancionador no entra en escena. Y en esto ya entonces sale el Intran y entra en funcionamiento el Ministerio Público, la Procuraduría, que los tribunales sometiendo los casos como debe ser, y la DGC, que tiene la responsabilidad sobre sus hombros de viabilizar el tránsito, fiscalizar las vías públicas en todo el territorio nacional, porque es con carácter nacional, se le dio a esta autoridad que antes era metropolitana, y sobre todo hacer el llenado del acta de infracción. Si los ciudadanos no entienden que violar la ley tiene un régimen de consecuencia, tiene un castigo, van a seguir violándolas de manera reiterada. Y una de las cosas que nosotros sí nos concentramos en esta ley cuando tuvimos la discusión es que esta era una ley para salvar vidas. Una vez que el impacto se da, que el choque se da, nos toca dos cosas, o enterrar a los muertos o atender a los heridos en los hospitales, que provoca daños en más de 60.000 millones de pesos al Estado todos los años. Es el costo. Nada más en el sistema hospitalario, nada más en el sistema de salud, sin agregar a esto los costos de los trámites administrativos, de la autoridad, de la justicia y las indemnizaciones y los pagos de las empresas de seguro a los afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Procuraduría empiece el tema del cobro de las multas, como establece la ley, la gente va a sentir que en el bolsillo, violar la ley tiene un régimen de consecuencia, tiene un castigo, y tú vas a ver que las violaciones, la cantidad de violaciones van a bajar. Solamente así, porque aunque la ley tiene un componente muy importante de educación para la prevención. Que yo creo que ahí se es un poquito flojo con eso, y quizás la palabra no sea flojo, pero hay pocas iniciativas para la educación, que yo creo que tiene que venir primero. Antes de la sanción, por lo menos tiene que venir la educación, que la gente entienda, que la gente sepa que hay un régimen de consecuencia. Tarda, pero está en la ley, está en la ley. Está en la ley. La ley establece que el Intran, con el Ministerio de Educación, debe insertar está la ley, los pero contenidos. tú no lo ves. Debe entrar el Ministerio ya y el Intran a aplicarlo. ¿Y por qué cuando
vino el proyecto de la AMET, ya bajo la dirección, ¿verdad?, de Jan Lejeno, que organizaron los corredores. Funcionó. Eso funcionó. Mira qué es lo que pasa, Luis. Eso funcionó porque había voluntad de hacer las cosas. Había voluntad de hacer las cosas. Había, digamos, responsabilidad de hacer lo que había que hacer. Y ahí es donde yo entiendo que está nuestra debilidad. Podemos hacer mil leyes, podemos hacer de todo. Y si no hay ese carácter de querer hacer las cosas, de gerencia, de responsabilidad y de tener siempre un enfoque a favor de preservar vida en ese aspecto, pero tenemos un problema de educación y mientras educamos, tenemos que saber aplicarle y hacerle sentir a la gente que la ley es dura. Mira qué pasa, cuando la AME inicia con funciones paralelas a la Policía Nacional, inicia dependiendo del Ministerio Administrativo de la Presidencia y quitándole funciones a la vieja Policía de Tráfico que nosotros teníamos, pero era una función únicamente de viabilizar los corredores exclusivos que habían en la Kennedy y en la 27 de febrero, lograr que los carros de concho y las rutas que interactuaban ahí le dejaran el espacio disponible a la ONSA. La AME sale paralelo con la ONSA, es un mes después que se crea la ONSA, que viene y garantizar eso. Entonces vinieron estos policías que no eran policías porque no pertenecían al Ministerio de Interior, con unos guantes blancos, con una nueva autoridad, con una voluntad de hacer respetar ese corredor y se hizo. Pero entonces fue desvirtuándose el rol de esa función y luego entonces todas las funciones que tenía la Policía de Tráfico por otro decreto se le quita a la policía. Y es en esta ley, la 6317, que nosotros retomamos la autoridad de esa anterior AMET y creamos una dirección especializada de seguridad dentro de la Policía Nacional, porque tiene que ser de la policía, porque es un agente armado, ¿verdad? Auxiliar del Ministerio Público y el único que está facultado a llenar el acta de infracción y hacer las investigaciones, a iniciar las investigaciones que siempre la va a encabezar el Ministerio Público de las investigaciones técnicas de los accidentes de tránsito. Es decir, que es en esta ley que nosotros logramos darle a esa autoridad de las vías, ¿verdad?, las atribuciones, los roles, las competencias, sus alcances, pero también sus limitaciones, porque hay que entender que estamos en un Estado democrático y de derecho y esa autoridad tiene sus límites. Un sector empresarial del transporte que se torna desafiante ante las autoridades y que hemos visto en estos días, todo esto de la protesta, que todo lo que están causando, encaminando todo este movimiento de protesta a nivel nacional, ese sector como que no hay forma de que las autoridades lo puedan enfrentar, confrontar y aplicar lo que dice la ley. Porque ellos son dueños de... movilizan, paralizan y movilizan el transporte, ¿no?, cuando quieren. Y son capaces de generar cualquier desorden en cualquier momento en la ciudad. Entonces tienen el control de todas las rutas. O sea, eso viene a organizarse con las empresas. O sea, pero ahí uno siente una autoridad débil para enfrentar el poder que esta gente ha acumulado. Mira, lo que pasa es que al no haber anterior a esta ley un marco que permitiera tener el orden y el control, ya iniciado el proceso con la aplicación de esta ley le dejó el tema de las rutas por 5 años a todos los que tenían las rutas anteriores con la AME y con la OTTT, pero en 5 años se le vencen esas licencias de operaciones y el Intran y los ayuntamientos evaluará y determinará, ¿verdad?, los niveles de servicio, la frecuencia, el itinerario, la calidad del transporte que tú te ofreces, la calidad, la defensa de los usuarios, la tarifa, una tarifa justa, choferes certificados y capacitados para cada una de las modalidades de transporte, y entonces aquí se va a desprender todo un régimen de sanciones. La misma ley establece sanciones administrativas a través del Intran y los ayuntamientos cuando se afecte el servicio, cuando se violen las condiciones. Todo esto se ve como tan lindo, pero que uno ve como que en la práctica, a pesar del tiempo que usted dice, es como que uno a veces no quiere creer, o sea, es incrédulo ante los resultados que tú puedas ver en el corto plazo. Y la voluntad, que uno no ve la voluntad, antes no había ley, ya no hay excusa, Juan José, ya hay una ley, ya le toca al Intran y a los ayuntamientos en la parte administrativa, la parte de régimen sancionador, porque recuerden que la otra parte del régimen sancionador está en los tribunales, que tiene que ver con la parte civil y penal, que no entra el Intran, pero el Intran tiene ahí muy bien definido todas las sanciones administrativas con respecto al transporte y a la movilidad. Están definidas tanto para el transportista, para el chofer,
para la licencia de operación, para el que interfiera la prestación del servicio, el que provoque la alteración o el servicio. ¿Hacia dónde debemos ir en materia de transporte? Porque el Estado tiene el metro, una segunda línea, ¿verdad? Sí. Segunda línea, debe El trabajar para la teleférico, tercera línea, el teleférico, los corredores de la AMEC, que está, perdón, La la ONSA. O sea, Y los prestadores privados. hacia ahí es que debemos de ir, porque yo cuando veo todavía unos carros del concho en la ciudad, destartalados, y en las principales avenidas de la ciudad, tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? La apuesta de la ley, y está bien definido ahí, es hacia la masificación y la colectivización del transporte público de pasajeros. Acá haya una movilidad y que el transporte público funcione y sacar una gran cantidad de vehículos particulares, individuales. Porque aquí nada más entran vehículos, pero no salen. Ahí voy al tema. Mientras lo que pasa es que si el transporte público funcionara, ¿verdad?, con frecuencias, con itinerarios, con vehículos en buen estado, con la calidad que se requiere, a un precio justo y con la seguridad de que el pasajero va a llegar seguro del origen al destino, que el transporte público masivo es más seguro que el individual, claro, que el de concho o el de taxi o el de motoconcho. ¿Por qué? Porque en un transporte masivo tú no vas a tener atracos ni vas a tener situaciones de violencia. Aunque han asaltado. Aunque han asaltado. Para el interior se han dado. Se puede dar. Sí. Pero el transporte público masivo es colectivo. Entonces, la apuesta, Juan José, a tu pregunta, es a la masificación y que entonces los entes privados, trabajando con el Intran, con estas rutas troncales que el gobierno debe definir a través de un plan maestro de movilidad con rutas troncales de líneas de metro, de teleférico y de BRT o buses articulados de gran capacidad, donde se reduzca el tiempo de recorrido, el transporte público funcione y que la gente deje sus vehículos en las casas, que solamente lo utilice los fines de semana. Eso pasa en la mayoría de los países y tú vas a sacar una gran cantidad de vehículos particulares. ¿Qué es lo que estaba pasando en República Dominicana? Que mucha gente a veces sin poder iba a todas estas ferias, y no estoy diciendo que no compren vehículos en las ferias, y se hacía a veces de un préstamo. Que asegurar su propio transporte. Sí, se hacían de un préstamo, a veces sin poder, para garantizar un servicio que debe dárselo el Estado a través del transporte público eficiente. Entonces, cuando eso se dé, tú vas a ver que mucha gente va a dejar los vehículos. Incluso hay gente que va hacia los transportes colectivos y deja el vehículo en un punto y vuelve y reconecta con estas rutas alimentadoras. Mire, así brevemente, ¿qué le parecen estos movimientos de protesta y sobre todo en torno al tema del transporte y las rebajas de los combustibles que están dando en el país? Mira, el tema de los movimientos uno veía venirlo. ¿Por qué? Porque al definir en la ley que el Intran es el que define las tarifas, ¿verdad?, del transporte público, y que esa tarifa es una tarifa técnica donde hay unas variables que inciden en el costo de la tarifa y que el Intran a través de los costos operativos y una rentabilidad mínima aceptable para el prestador define las tarifas, ya sea de oficio o a solicitud de los prestadores. Ellos han entendido que pueden seguir haciéndolo como lo hacían antes y no es así. La modificación de las tarifas con esta ley la establece el Intran. No había antes ninguna ley que dijera quién definiera las tarifas. Entonces, esto ha venido porque el costo del combustible ha subido y uno de los elementos importantes de la fórmula para determinar la tarifa, aparte del costo de las piezas, de los aceites, de los repuestos y de los costos operativos de una ruta, es el combustible. Al subir el combustible, te sube la tarifa y no quiere decir que el transporte no se suba, pero quien tiene que autorizarlo es el Intran. La misma ley dice el mecanismo, incluso que una vez tomada la resolución, el Intran debe notificarlo en todos los medios de circulación nacional, en las páginas electrónicas y en los vehículos, porque como mecanismo de transparencia, el ciudadano debe saber cuánto debe pagar. Mire, el tiempo se nos ha ido, usted sabe demasiado de esto. Bueno, entonces, se sabe la ley completa. Y es apasionante el tema. Muy apasionante. Usted va a quedar con una cita acá próximo, porque también hay que hablar de política. Hay que hablar de política. Nosotros le vamos a invitar a Zumba al 20, a ver si usted se mantiene como diputado, se va a mantener o tiene otras aspiraciones, y que hablemos un poco de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, de lo cual usted es miembro del Comité Central. Así que la cita la dejamos porque con usted tenemos que seguir conversando. Queda pendiente. Muchas gracias. Así que muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, amables televidentes, ha sido un placer compartir Visión Integral este domingo. Así que el próximo domingo la cita obligada acá.
Gracias.